Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a repasar lo mejor y lo peor de esta última semana de NBA, que es ya la semana número 15, como pasa el tiempo. Y bueno, tenemos unas cuantas noticias de las que hablar, tampoco demasiadas, y tras eso repasaremos los récords de los equipos en ambas conferencias. El oeste está súper interesante y destacaremos a los jugadores más interesantes de esta semana. Y vamos a empezar sacando adelante un tema del que, bueno, de hecho hablé en TikTok, Instagram y demás, que es ese rumor o esa teoría conspiranoica, ¿no? De que Jaren Jackson Jr. podría estar recibiendo ayuda por parte de uno de los encargados de llevar el conteo del equipo local, ¿no? Porque un usuario de Reddit descubrió que Jaren Jackson casi consigue el doble de tapones y de hecho más del doble de robos por partido en casa que fuera de casa. Y bueno, se hablaba eso de la posibilidad de que se estuvieran inflando esos números. Lo cierto es que varios periodistas después han estado investigando todos los tiros defendidos por Jaren Jackson Jr. y no, parece que es bastante ajustado. Siempre hay algún tapón que podría otorgarse a un jugador que no sea cierto, pero vamos, que está en el rango. O sea, Jaren Jackson Jr. básicamente consigue el doble de tapones y robos en casa que fuera de casa, y es real. Pero bueno, quería hablar un poco de ello aquí porque no he hablado de este tema en el canal principal. Y por cierto, no estoy seguro porque, como sabéis, llevo una semana bastante acatarrado, me viene y va, no, pero en función de cómo esté de tiempo y cómo esté de catarro, digamos, puede que haga un directo hoy. Si no lo hago hoy será mañana seguro, pero entre las 6:30, 7 de la tarde probablemente esté en Twitch. Os avisaré por el canal en una notificación y por Twitter, así que estad atentos por ahí si os apetece que charlemos un rato, porque hoy tengo pensado no arreglar, sino mejorar a los Memphis Grizzlies. Creo que puede ser algo bastante interesante, pero bueno, volvemos al vídeo que me he ido por las ramas. Una mala noticia que hemos tenido, no hay demasiadas dentro de lo que cabe esta semana a nivel de lesiones graves, lesiones siempre hay, ¿no? Pero una mala noticia que hemos tenido es que Bobby Portis está lesionado, se ha hecho daño en una rodilla, en la rodilla derecha, y se perderá algo de tiempo. Se habla de semanas, no sé cuántas exactamente, pero bueno. Lo bueno para los Bucks es que, como decíamos la semana pasada, ha vuelto Giannis Antetokounmpo, y cómo ha vuelto, y ha vuelto Chris Middleton, que está lento, pero bueno, ha ido de menos a más como mínimo, así que la ausencia de Bobby Portis duele un poquillo menos. Ay, Dios, no consigo que se vaya a la fecha esa. Ay. La ausencia de Bobby Portis duele un poquillo menos, pero sigue siendo una ausencia importante, ¿no? Para este equipo, y esperemos que vuelva pronto, como mínimo justo después del All-Star, que al final no queda tanto, y de hecho en breve sabremos cuál es la plantilla completa del All-Star. Seguimos ahora con una buena noticia, y es la reincorporación de Brandon Ingram, que llevaba 2 meses fuera. Ha jugado, creo que había jugado 15 partidos antes de su lesión, ahora lleva un par de vueltas, o sea, 17 partidos en total en esta temporada. Y en medio de todo esto los Pelicans lo estaban haciendo bastante bien hasta ahora, que han pinchado mucho, hablaremos de ellos después también. Pero bueno, la vuelta de Brandon Ingram es muy positiva, debería volver en algún momento Zion Williamson, y tal vez veamos al equipo al completo por unos cuantos partidos, ¿no? Y eso, ha vuelto lento, pero bueno, lleva 2 partidos y el segundo ya ha sido mejor que el primero. Los Pelicans no están ganando, pero el equipo es muy talentoso, realmente bueno. También les falta Dyson Daniels, que pareció que se había hecho mucho daño y puede que no se haga tanto, ni siquiera lo incluí por aquí, pero puede que vuelva no muy tarde también. Pero bueno, son unos Pelicans muy profundos, han sufrido muchas ausencias, aún así se han mantenido a flote, y la vuelta de Brandon Ingram es algo positivo. Y ahora vamos a hablar de un par de cosas más a nivel contractual o de negocios. La primera es que Fred VanVleet ha cambiado de agente, se sabía que lo había despedido a su agente actual, recordemos que va a ser agente libre este verano, o sea que es un momento importante para tener un agente del que te fíes, ¿no? Y se ha ido con Clutch Sports, como casi todos, ¿no? Esto al final es lo lógico a día de hoy, sinceramente. Es uno de las empresas, ¿no? Uno de los grupos de agentes liderados por Rich Paul, el amigo de LeBron James, más potentes de la NBA. Va a hacer lo posible por sangrar a los Raptors o a quien sea que tenga interés en conseguir a Fred VanVleet. Va a salir muy caro, y es un contrato que me va a preocupar, sinceramente, teniendo en cuenta su edad y su tamaño, porque es un base pequeño, y ese tipo de bases no suele envejecer muy bien, a menos que estemos hablando de Chris Paul y un par de excepciones más. Pero bueno, Fred VanVleet ahora es un cliente de Clutch Sports. Y luego, por fin, hemos tenido una renegociación de contrato de Miles Turner, ya está cerrada. Se quedará 2 años más en Indiana. Aparte de este, le han pagado $17 millones este año, con lo que cobrará unos 35 millones este año, y tras eso su salario baja y cobrará unos $43 millones en total entre los próximos 2 años, o sea, unos 22 millones un año y 21 el siguiente, con lo que Miles Turner va a estar muy bien pagado, eso sí, pero los Pacers se lo pueden permitir, lo tienen en su ecosistema un par de años más. Con Miles Turner y Haliburton juntos han sido muy buenos. Ahora falta Haliburton, que obviamente es la pieza clave, y el equipo ha caído mucho, pero Miles Turner está jugando muy bien, tiene 26 años
y es un jugador que ayuda mucho a anclar la defensa de este equipo y que creo que Indiana ha hecho bien en retener. Le están pagando de más, pero es eso, no es una aberración una vez tenemos en cuenta cómo sube el margen salarial y que va a cobrar unos 20 millones de dólares. Y con esto ya hemos acabado con las noticias, así que vamos a pasar a la conferencia oeste a ver cómo están las cosas. Y los Nuggets siguen de primeros con algo de margen, sobre todo porque Denver perdió algún partido, de hecho esta semana acabaron 1-3, pero los Memphis Grizzlies sufrieron todavía más y acabaron la semana 1-4, estaban en una racha de 5 derrotas consecutivas hasta que ganaron el último partido. Aún así están de primeros y segundos con bastante colchón, pero bueno, Denver ha conseguido alejarse un poquillo más de los Grizzlies y los Grizzlies se han acercado un poco más a los Sacramento Kings y al resto de equipos, ¿no? Sacramento está de tercero en una posición bastante firme y luego del cuarto al 13º puesto están todos los equipos muy ajustados, pero los Clippers están ahora mismo en una muy buena racha, 4 victorias y una derrota esta semana con un Kawhi Leonard espectacular, está jugando muy bien. Minnesota ha ganado 3 partidos y perdido 1 y ojo con los Timberwolves que yo ni siquiera era consciente sinceramente hasta que me puse a preparar este vídeo, pero están de quintos, están fuera de puestos de play-in ahora mismo, con Gobert algo tocado, con Karl Anthony Towns que no juega desde noviembre, pero Anthony Edwards jugando muy bien y eso, el equipo está ganando de verdad. Y bueno, los Warriors están ahí de sextos también con 2 victorias y una derrota esta semana. Los Thunder siguen escalando y están de 11, pero rápidamente podrían ponerse de séptimos, octavos o algo así. Y en medio de todo esto, lo más negativo son, bueno, los Mavericks que están sufriendo mucho y ahora tienen a Luka tocado del tobillo, aunque creo que no es una lesión muy grave, por eso tampoco lo incluí, pero que están 26-25 y cayendo. Y sobre todo los New Orleans Pelicans que llevan 8 derrotas consecutivas, 5 esta semana, y a ver si Ingram empieza a ayudarles a empujar porque estaban hace nada de cuartos y ahora mismo están de octavos y pueden volver a ser cuartos rápidamente, pero también pueden ser decimoterceros, como decíamos. O sea, que New Orleans necesita apretar porque para San Antonio perder 4 partidos está bien, para New Orleans perder 5 esta semana no le está. Y vamos a hablar entonces de un par de equipos de manera positiva en un caso y negativa en el otro, y creo que esta vez es un buen momento para hablar de los Minnesota Timberwolves, como decía, que incluso me estaban pasando desapercibidos, no me había dado cuenta del récord que tenían, pero eso, están de quintos, récord positivo, 27-25, pese a todos los baches, pese a la ausencia de Karl Anthony Towns, pese a la dificultad de integrar a este equipo, ¿no? Y bueno, son un equipo bastante sólido en general, están de 12 en rating defensivo, que es nada, un poquillo mejor que el año pasado, creo que estaban de 13 el año pasado, de 18 en rating ofensivo sin Karl Anthony Towns, lo cual es algo a tener en cuenta porque es un jugador que aporta mucho a nivel ofensivo, pero Anthony Edwards los está liberando, están siendo sólidos, están ganando últimamente sus partidos. Su última victoria fue contra el Sacramento, que es un muy buen equipo a día de hoy, y es que antes está en 25 puntos por partido, 6 rebotes, 4,5 asistencias, tirándose muy buenos porcentajes de tiro, un 7,3 triples intentados, un 38% desde 3, 46% en tiros de campo, mates espectaculares como siempre. Y sí, Anthony Edwards está liderando un equipo al que le faltan 21 puntos por partido como mínimo de Karl Anthony Towns, que ni siquiera es que estuviera jugando tan bien en su momento, pero con un Dilo que la verdad es que está jugando muy bien. D'Angelo Russell está ayudando mucho al equipo, 18 puntos, muy buena eficiencia, sobre todo para sus estándares, pero en general, 39% desde 3 con volumen, 47% en tiros de campo, casi 6 asistencias, solo 2,7 pérdidas, está siendo un buen base ahora mismo. Y Rudy Gobert no está teniendo el impacto defensivo de siempre, es verdad, se ha perdido algunos partidos, pero está ayudando. Está al final en 13 puntos por partido y casi 12 rebotes, muy buena eficiencia, 67% en tiros de campo. Y luego McDaniels les ayuda a redondear el equipo titular, ¿no? Con su capacidad defensiva, y están teniendo actuaciones muy buenas de Kyle Anderson, que está jugando como titular sin Karl Anthony Towns, y ahí lo veis en 26 puntos por partido, muy buena eficiencia y en general un juego muy completo, ¿no? Está repartiendo 4 asistencias por partido, con bastantes rebotes y no sé, al final ha sido un muy buen fichaje de agencia libre que les está ayudando mucho. Y están sorteando la ausencia de Karl Anthony Towns, pero necesitan que vuelva pronto para aprender a jugar con él, porque si es que llegan a entrar en playoffs, que ahora mismo la cosa pinta bien, lo necesitarán, ¿no? Y ahora vamos a hablar de un equipo que va un poco mal, que como decía, son los New Orleans Pelicans. Siguen bien, pero están ahora mismo 26-25, o sea que han bajado considerablemente, 8 derrotas consecutivas llevan y necesita a Zion de vuelta básicamente. El equipo está construyendo una identidad defensiva muy interesante, están de séptimos en rating defensivo, a nivel ofensivo están de 17º y cuando vuelva Zion esto mejorará considerablemente probablemente. Y es eso, tampoco hay mucho que analizar aquí, simplemente quería hablar un poco de los Pelicans porque obviamente han perdido mucho
mucho, pero es que falta Zion Williamson y con eso le faltan 26 puntos por partido, con más de un 60% de acierto en sus tiros de campo, una gravedad espectacular que genera tiros mucho más fáciles para sus compañeros, porque para defender a Zion hace falta 2-3 personas debajo del aro. Y es verdad que Brandon Ingram está de vuelta, pero no ha estado durante 6 de esas derrotas, no está todavía a buen ritmo porque se perdió 2 meses de juego, ¿no? Y con solo 17 de partidos jugados está esta temporada en 20 puntos por partido, con buena eficiencia, repartiendo algo de juego, pero eso, necesita recuperar su ritmo, necesitan recuperar a Zion Williamson. Yo por encima ni siquiera lo vemos aquí porque anotan muy poco y están ordenados por anotación, pero Dyson Daniels es un jugador importante para este equipo porque les aporta muchísima defensa en el perímetro y ahora está tocado del tobillo también, o sea que pese a ser un equipo muy profundo, los Pelicans necesitan un poco de salud. Y vamos ahora a la conferencia este donde lideran los Boston Celtics, que esta semana han tenido un bache tremendo y al final se salvaron con una victoria contra los Lakers. Bueno, esa no falta pitada de LeBron James, que claramente era una falta al final y hubiera sido tiros libres para los Lakers y probablemente victoria para ellos, pero bueno, se fueron a prórroga, ganaron los Celtics y con eso evitaron el 0-4 esta semana y aún así irían de primeros, no era el fin del mundo, pero bueno, están ahora mismo 36-15 de primeros en la conferencia este, pero el mejor equipo últimamente están siendo los 76ers, que están en una racha tremenda, 9 victorias y una derrota llevan, están 32-16 y los Bucks han ganado 4 partidos esta semana, o sea que el top 3 en la conferencia este se está afianzando, mientras que los Nets están perdiendo fuelle sin Kevin Durant, con un Simmons muy decepcionante, un Kyrie Irving intentándolo mucho, la verdad. Y eso, están de cuartos los Nets, bastante cerca de los Caps, y los Heat están empujando bastante esta semana 3-1, últimamente están jugando bien. Y están consiguiendo eso, los Miami Heat y los New York Knicks sobre todo separarse un poco del resto de equipos. Los Pacers solo han ganado un partido de los últimos 10, o sea que el récord opuesto al de los Philadelphia 76ers y necesitan a Haliburton básicamente. Se han desinflado totalmente y están 24-28. Pero bueno, lo decía en Twitter hace un rato, gracias a esto ahora tienen creo que el séptimo peor récord de la NBA y tienen como un 26% de posibilidades de conseguir un pick en el top 4. O sea que tampoco es el fin del mundo si acaban por la zona baja de la tabla después de haber sido competitivos en la primera mitad y luego sentar a Haliburton en este caso por una lesión real, pero bueno, tal vez les compense alargar un poco su vuelta y hacer un poco lo que hizo Oklahoma con Shai Gilgeous-Alexander, posiblemente siendo precavidos en el pasado para mejorar un poco su pick, porque el año que viene creo que con Miles Turner atado, un año más de Haliburton, un año más de Benny Mathurin y en general del núcleo del equipo, los Pacers va a ser difícil que no sea un equipo muy competitivo por entrar en playoffs, porque es que la verdad es que tiene muy buena pinta, pero bueno, esta es un poco su oportunidad, ¿no? Y aparte de eso, tampoco hay mucho más que destacar, no están tan comprimidos los equipos como la conferencia oeste, pero la pelea por el play-in va a ser muy intensa entre los Raptors y los, a menos que se desinfle un poco, Hawks, tal vez Knicks, depende un poco de cómo aguanten el resto de la temporada. Y vamos a destacar entonces a un equipo que lo está haciendo muy bien. Hablamos de Filadelfia hace nada, así que no vamos a volver a hablar de ellos, y vamos a hablar de Milwaukee, que ha recuperado a Chris Middleton. Aún no se está notando, pero Middleton solo llevaba como 7 partidos jugados en esta temporada y lleva ahora 4, me parece, esta semana, o sea, más de la mitad de lo que había jugado en total en la temporada. Está Giannis Antetokounmpo de vuelta y cómo ha vuelto. Y los Bucks son una defensa de élite entre Antetokounmpo y Brook López. Básicamente anclan a la defensa de cualquier equipo, ¿no? Están de cuartos en rating defensivo de la NBA, están de 22 en rating ofensivo y si vuelven a recuperar una vez más a Bobby Portis y se recupera el Chris Middleton habitual, esto va a mejorar drásticamente. Middleton cambia mucho la dimensión ofensiva de este equipo y se ha notado mucho su ausencia. Un jugador de ala con su capacidad de tiro y su capacidad de anotación es clave para cualquier equipo. Y ahora mismo está flojo, desde luego, porque como veis, Antetokounmpo está a su nivel habitual. Tuvo momentos más flojos, pero ahora mismo está jugando realmente bien y está en casi 32 puntos por partido con 12 rebotes, más de 5 asistencias, 53% en tiros de campo, tirando demasiados de 3 y no anotando, conste, pero tirándose 13,4 tiros libres por partido, aunque no anota demasiados tampoco, y siendo un jugador muy productivo. Holiday está teniendo una temporada muy buena, eficiente y de casi 20 puntos por partido, pero la gran ausencia ahí es Chris Middleton, que como veis está ahora mismo en 11 puntos, 37% en tiros de campo, 29% desde 3, no llega ni a 3 rebotes, algo más de 4 asistencias por partido, siempre ha sido un buen pasador, pero necesita recuperar ritmo, lleva 11 partidos en total jugados, 4 últimamente los que ha salido desde el banquillo y poco a poco ha ido de menos a más, así que bueno, paciencia con Chris Middleton. Creo que de cara a la pausa del All-Star probablemente si se mantiene sano ya estará bastante mejor de forma y va a cambiar mucho este equipo, que espero que intente hacer algún intercambio por un jugador estilo Jay Crowder para ganar un poco de tamaño en esa posición de la pivot también. Y vamos entonces ahora a hablar de los Indiana Pacers porque, como decía, al igual que los New Orleans Pelicans, el motivo por el que les va tan mal últimamente es evidente. A los Pelicans les falta Zion, a los Pacers les falta Haliburton, pero les va mal. Van ahora 24-28 y lo cierto es que han decaído mucho. Están de 21 en rating ofensivo y 23 en rating defensivo de la NBA, lo cual está por debajo de la media en ambos casos, lo cual obviamente no te hace un equipo muy sólido de playoffs, que es lo que estaban haciendo hasta hace poco, pero claro,
sin Haliburton y perdiendo 9 partidos de 10, las cosas pueden empeorar. Y en medio de todo esto, ¿qué es lo positivo? Que Ben Mathurin está teniendo más responsabilidad y está elevándose a la ocasión, ¿no? Y lo está haciendo realmente bien. Y bueno, Andrew Nenhart está teniendo alguna oportunidad. Han atado a Miles Turner, con lo que perderlo no será un problema. Y tienen una pieza fundacional de su defensa en la que apoyarse para el próximo año. Pero esta temporada, bueno, si vuelve pronto Haliburton, aún es salvable, desde luego, están aún totalmente metidos en la carrera, pero como decía, casi es positivo que esperen a la pausa del All-Star para que vuelva Haliburton, que creo que además ya se ha ganado su puesto de All-Star, lo cual es importante también, o positivo como mínimo. Pero sí, los Pacers no están teniendo una buena racha, porque claro, les faltan sus 20 puntos y 10 asistencias por partido con buena eficiencia, pero como decía, Mathurin está ya en 18 puntos por partido, tirando mal de 3 y es verdad que promedio un 32%, pero en los últimos meses está siendo aún peor en esto. Pero es un novato que está yendo a la línea de tiros libres 6,4 veces por partido y anotando más del 80% de sus tiros libres. Y esos son muchos puntos fáciles garantizados a lo largo de la temporada, lo cual es muy positivo. Miles Turner está jugando realmente bien también. Buddy Hield es un francotirador, 9 tiros intentados y un 43% desde 3 en esos triples. Y tras eso sí que es verdad que hay un bajón donde Andrew Nenhart es un jugador joven muy interesante. TJ McConnell está teniendo unos minutos espectaculares en ausencia de Haliburton y tendría valor de intercambio si quisieran intercambiarlo, pero como tiene un contrato muy adecuado y todavía un par de años más por delante, supongo que lo querrán como veterano en el equipo porque como suplente de Haliburton lo está haciendo muy bien. Pero bueno, los Pacers han sido un equipo interesante de presente, lo pueden seguir siendo, pero lo importante para ellos es el futuro. Y vamos ahora a hablar de los premios de la temporada para cerrar el vídeo y precisamente estábamos hablando de novatos. Vamos a empezar por el novato de la semana de la Conferencia Oeste y luego volveremos al Este. Y es que para mí el novato de la semana en esta ocasión ha sido Jeremy Sohan de los San Antonio Spurs. Es verdad que no ha ganado, 0 victorias, 3 derrotas, pero muy motivado por un partido de 30 puntos, aún así ha tenido unos promedios muy altos, está jugando cada vez más y cada vez mejor. Es un proyecto muy interesante, todavía tiene muchas cosas que mejorar, pero desde que tira con esa mecánica de un brazo de tiros libres, se está metiendo más, está empezando a notar más de sus triples, es un buen defensor, un jugador bastante móvil e intercambiable en ese lado del campo, que a mí me gusta y que ha tenido una semana de 31 minutos de juego por partido, más de 20 puntos, 7 rebotes, 3,3 rebotes ofensivos, 4 asistencias repartidas, un 44% en tiros de campo y un excelente 50% en triples. Y creo que se tiró como 4 triples por partido, que está muy bien para Sohan. Tiene 19 años, es un jugador muy interesante que puede mejorar mucho y esta semana ha sido la mejor de su carrera. Y vamos ahora a la conferencia este, o volvemos a la conferencia este, porque estábamos hablando de Mathurin hace nada y para mí ha sido el novato de la semana. Últimamente le está ganando a Paolo Banchero, los dos están perdiendo partidos. Banchero ha enfriado un poco, Mathurin está recuperando ritmo, aunque no esté tirando bien de 3. Y esta semana en 4 partidos, la única victoria de Indiana en los últimos tiempos y 3 derrotas, ha promediado 32 minutos de juego, 25 puntazos, 6,5 rebotes, 2 asistencias, se ha tirado 5,3 triples y solo ha anotado el 29% de ellos. Como decía, está realmente mal desde 3, pero bueno, no es algo que me preocupe a largo plazo. Y ha anotado el 48% de sus tiros de campo y como siempre ha ido mucho a la línea de tiros libres y ha anotado sus tiros libres también. O sea que Mathurin, para mí, el jugador de la semana entre los novatos de la conferencia este, y Jeremy Sohan, el novato de la conferencia oeste. Y vamos ahora a hablar del jugador más decepcionante de esta semana en cada conferencia y nos vamos con dos antiguos All-Stars, porque la conferencia oeste toca el turno de Russell Westbrook, que ha tenido momentos muy buenos con los Lakers, pero esta semana no lo ha sido. Ha conseguido 2 victorias y 2 derrotas en los partidos que jugó con los Lakers y su aportación ha sido sobre todo ineficiente, pero incluso ha reboteado menos, ha repartido menos juego, no ha sido bueno esta semana. Y es que ha promediado 25,9 minutos de juego, 12,3 puntos, 5 rebotes y 3,3 asistencias con 3,5 triples intentados, solo ha anotado el 7% de sus triples, lo cual evidentemente está bastante mal, y solo ha anotado el 33% de sus tiros de campo. Westbrook no destaca por su eficiencia y esta temporada en particular no está siendo eficiente, aunque esté siendo capaz de ser muy productivo desde el banquillo, pero esta semana no ha estado a la altura ni a nivel de eficiencia, pobre para los estándares de Westbrook, ni a nivel de rebotes, de asistencias, no ha estado bien básicamente. Así que Westbrook es la decepción del oeste, y en el este toca hablar de Ben Simmons. En general he sido bastante indulgente porque aún defiende, rebotea, asiste, aunque esté siendo claramente muy pasivo a nivel ofensivo, pero desde que no está Kevin Durant no ha elevado lo suficiente su nivel de agresión y en esta semana no jugó en todos los partidos de los Nets, pero los que jugó los Nets ganaron 1 y perdieron 2. Jugó un partido en Filadelfia donde tuvo un cuarto interesante, creo que en el tercer cuarto, pero aparte de eso ha sido un jugador que ha estado desaparecido, ¿no? Y llega un punto en el que la defensa y el repartir juego no es suficiente para pasar por alto
lo inexistente que ha estado en ataque. Y es que Ben Simmons esta semana ha promediado 26 minutos de juego, que es muy poco para lo que debería jugar, pero es que es mejor para los Nets no jugarlo normalmente. Ha anotado 6 puntos por partido, ha conseguido solo 3 rebotes, que es una cifra bajísima, ha conseguido repartir 7,7 asistencias, esto está muy bien, pero hay que rodearlo de algo más de sustancia. Solo 0,7 rebotes por partido, un 50% en tiros de campo, un 60% en tiros libres, en muy pocos, porque le tiene pánico a la línea de tiros libres y evita el contacto básicamente. Y sí, Ben Simmons ha sido una excepción esta semana y lo está siendo en general. Y para finalizar vamos a hablar del mejor jugador de cada conferencia en esta semana, y en el oeste había muchos candidatos, ha sido difícil, y al final he decidido dárselo a Damian Lillard, que es básicamente el jugador que más ha anotado esta semana de la conferencia oeste y ha conseguido un récord 2-2. LeBron James ha estado muy cerca a nivel de anotación, ha reboteado más, ha asistido un poquillo menos, ha sido un poco más eficiente desde 3, menos en tiros de campo. Y al final, con récords similares, he decidido dárselo a Lillard por la anotación, pero ha estado por ahí Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Kawhi Leonard, que también ha sido muy bueno, pero eso. Lillard, récord 2-2 en un equipo que está sufriendo, 36,8 minutos de juego por partido, 38 puntazos, 4,5 rebotes, 8,3 asistencias por partido, 12 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 57% desde 3. Y es que hace unos días tuvo un partido espectacular a nivel de anotación, que sube mucho sus promedios, pero que también hace que se merezca estar aquí. Y ahora en la conferencia ya lo he mencionado un par de veces. Esta semana Antetokounmpo ha sido un animal, un auténtico animal. Y es que los Bucks ganaron sus 4 partidos, o los 4 partidos que jugó Giannis. Me parece que Milwaukee jugó 5 y perdió 1. Pero eso, 4-0 de récord para los Bucks con Giannis en el campo, 30,4 minutos de juego y 38 puntos por partido. Es una barbaridad el desnivel de minutos frente a los puntos anotados. Casi 13 rebotes, 4,5 asistencias. Ha tirado hasta bien de 3, 3,8 triples intentados y un 47% de acierto, un 62% de sus tiros de campo. Muy buena defensa, un récord impoluto con Milwaukee esta semana, así que sí. Giannis Antetokounmpo es el jugador de la semana en la conferencia este, y el principal rival era Joel Embiid, que también ha estado muy cerca, pero solo ha jugado en 2 partidos de los 76ers frente a los 4 de Antetokounmpo, así que se queda Giannis con el premio. Y nada, con esto hemos finalizado el vídeo de hoy. Os recuerdo que muy probablemente estaré en directo en Twitch a las 6:30 o 7 de la tarde, os lo comentaré en un rato. Y nada, que tengáis un buen día. Adiós.